Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, hoy vamos a tener varios temas, ¿no? Mayormente vinculados con la cuestión del coronavirus. Exactamente. Por alguno u otro lado tienen que ver, hay mucha repercusión, mucha cuestión y mucha duda que ha surgido en la última semana, especialmente entre el último programa y este. Me parece que creció mucho la cuestión del impacto en la economía. Ha ido ganando terreno esa discusión. A la par de que se mantiene, por supuesto, la preocupación central en lo sanitario, bueno, las cuestiones económicas han ido ganando protagonismo. Hay muchos sectores muy complicados. De hecho, mañana abren los bancos, por ejemplo, Claro. pero solo para jubilados y atender planes sociales. Nada más que para eso. No hay lugar para clientes, no hay lugar para pymes que estaban esperando poder ir al banco por allí, a ver la cuestión de los cheques, a ver los pagos, los cobros y demás. Bueno, no hay lugar para pymes, no hay lugar para medianas empresas, para grandes, para nadie, ¿sí? Solamente pagos jubilados y asignaciones universales van a ser lo que va a atender mañana los bancos. Bueno, el resto deberá seguir esperando por lo menos hasta después de la cuarentena, extendida hasta el 12, ¿no? Sí, y el gobierno se vio obligado también en las últimas horas a emitir un decreto, que es la vía que está usando para ir tratando de tapar los inconvenientes que se le van generando con la cuarentena obligatoria, de ayuda para las empresas para que puedan pagar los sueldos. Sí. En abril muchas están complicadas porque la facturación se redujo en algunos rubros a cero, con lo cual la posibilidad que tienen algunas empresas que son pymes, ¿no?, que viven el día a día y que no tienen capacidad ni espalda financiera para afrontar una situación tan prolongada, bueno, van a tener una ayuda del gobierno. El tema que vienen planteando desde los centros empresariales es que no solamente insuficiente, sino que también por ahí es muy complejo el trámite y poder acceder a ese tipo de ayudas. Relacionado con eso está el hecho y la decisión del gobierno provincial de Juan Schiaretti de otorgar avales para que muchas pequeñas empresas estén en condiciones de acceder a esas líneas de financiamiento. Es decir, la garantía de que esa empresa va a pagar es el gobierno provincial. Así es. Bueno, de hecho, todo este ruido en las empresas ha generado documentos y manifestaciones de distintas entidades empresarias. Empezando por el G6 de Córdoba esta semana, ¿no?, que reúne a las grandes entidades empresarias. Allí está la Unión Industrial de Córdoba, la Bolsa de Cereales, la Bolsa de Comercio, la FEDECOM, que reúne a todos los pequeños y medianos comercios de la provincia de Córdoba. Bueno, industrias, comercios, servicios, todas las empresas nucleadas allí debajo del gran paraguas del G6 se han manifestado con mucha preocupación y pidiendo medidas urgentes para tratar de salvar estas situaciones, porque están advirtiendo además que hay posibilidad de pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Claro. En medio de todo esto, una demanda que no existe, que desapareció de golpe, salvo en algunos nichos vinculados a la alimentación, por ejemplo, que siguen en marcha. Que también tiene sus problemas, ¿eh? Sí, la que tienen lo alimentación. suyo. Vemos lo que está pasando con la carne, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Bueno, por lo tanto, bueno, el resto de las industrias están con la puerta cerrada desde hace 15 días y lo van a estar por lo menos hasta el 13 de abril, vamos a ver después. También hay mucho rumor con respecto a cómo salimos ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar el 13? Sí, no va a ser fácil. Si es que el 13 es la puerta, ¿no? O habrá una extensión más. Bueno, una de las posibilidades que se mencionan es que se levante la cuarentena por sector geográfico, no solamente por sector económico, sino por sector geográfico. Y una de las zonas complicadas es Río Cuarto, donde, según la información que dio a conocer el Ministerio de Salud de la Nación, está en la etapa de transmisión local. Así es. Del virus, es decir, una transmisión no comunitaria, sino de los contactos estrechos con personas que han viajado al exterior. Eso pone la lupa en especial sobre Río Cuarto, Córdoba y Altagracia, También. las tres ciudades que en Córdoba tienen transmisión local y que se le va a prestar especial atención. Recordemos que esta semana el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, dijeron que se van a ajustar los criterios para definir cuando un caso es sospechoso, no solamente los síntomas, sino el hecho de que hayan estado en algunos lugares con transmisión local. Es decir, por ejemplo, en Río Cuarto. Claro. Si alguien tiene alguno de los síntomas asociados con el COVID-19 y además estuvo en Río Cuarto, ¿no?, se considera un elemento adicional para ponerle un ojo especial a ese caso sospechoso. Así que, bueno, son análisis, especulaciones y datos que están estudiándose para ver de qué manera se sale de la cuarentena
y a partir de cuándo. Claro, efectivamente. Bueno, y esta situación de que en Río Cuarto tengamos transmisión local también hace pensar que a lo mejor la salida de la cuarentena sea un poco después o un poco más lerda. Claro, ¿no? así es. En virtud de que si hay salida por sectores geográficos, bueno, seguramente aquellos que están más complicados van a ser los últimos en salir de la cuarentena. Recordamos que hay provincias a esta altura que todavía no tienen casos confirmados, ¿no? Bueno, esas serían las primeras en salir, se supone. Bueno, está todo en veremos. Lo que sí, el gobierno dio marcha atrás con esto de intervenir las clínicas y sanatorios, que armó un revuelo en las últimas horas, Ginés González García con eso. Lo que sí hoy se reunieron para articular de manera más eficiente el tramo que viene, que es seguramente el tramo más complicado. Generó mucho revuelo en Buenos Aires, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, nosotros lo analizábamos, no la semana pasada, sino la anterior, cuando hablamos con Piastrellini, Sí. que nos decía que aquí en Córdoba se considera todo el sistema sanitario como uno solo, sea privado o sea público. Cuando aparezca un enfermo por coronavirus, va a ir a donde se determine desde el centro integrado, ¿no? Se toma como una única unidad sanitaria y por lo tanto se va a derivar a la gente, a los pacientes, ya sea al hospital público o a una clínica privada, de acuerdo a los criterios establecidos por el comité de emergencia y de acuerdo a la gravedad que tenga ese caso y a lo preparada que esté una u otra institución para atender ese caso específico. Y a nivel general, a nivel nacional se ha armado un gran revuelo con esta versión que mencionó Ginés González García y que fue desmentida después y provocó una gran polémica a nivel nacional. Así es. Bueno, el dato de hoy, 16 casos más confirmados en Córdoba, ¿no? En la provincia de Córdoba. Bueno, están los números a nivel nacional también. Bueno, vamos a ir creciendo. Eso es lo que se espera, mayor testeo y, lógicamente, una expansión de contagiados por el COVID-19. Justamente para esa etapa de mayores contagios y mayor presión sobre el sistema de salud, que esta mañana la viceministra, de alguna manera, de Salud, la número 2 de Ginés González García, dijo todavía el sistema de salud no está en tensión. ¿Sí? Está todavía con espalda como para seguir respondiendo bastante más de lo que está en estos momentos siendo demandado. Así que hay margen todavía y según las autoridades no está en tensión el sistema. Bueno, en el programa de hoy vamos a analizar las distintas aristas o algunas de las aristas que va disparando la situación sanitaria, como por ejemplo los sueldos de los funcionarios públicos. Claro. Qué ola esa, ¿no? Sí. Una ola que se generó a partir de unos cacerolazos en Buenos Aires y de ahí el reclamo a que los dirigentes políticos ganen menos en esta situación sanitaria. Si hay algún momento en el que se justifican el trabajo de la dirigencia política es en este, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí están surgiendo como gestos de aporte durante la pandemia y ha habido recortes salariales para los funcionarios, incluso aquí en Río Cuarto. Va a ser del 35% según anunció Juan Manuel Llamosas en las últimas horas, acompañado por los principales opositores. Así es. La bancada opositora en el Consejo Deliberante estuvo allí presente en el anuncio. Que ha sido la idea insignia que ha dejado Cambiemos en estos pandemia, últimos días. La rebaja de sueldos. Así es. Bueno, muy interesante, vamos a estar hablando de eso con el secretario de Economía. Así es. ¿Sí? Con Pablo Antonetti. También vamos a estar hablando de algunos sectores productivos y algunas polémicas que hay, como por ejemplo con el tema de la carne, la suba de precios. Bueno, ¿subió la carne? ¿Vio la suba de la carne en la góndola o no? Sí. Bueno, no anduve por la góndola. Entre otras cuestiones, ya abandonó la carne. Bueno, entre otras cuestiones, subió la carne también en las últimas semanas. Bueno, allí se tiran la pelota. ¿Qué pasa que sube la carne? ¿Quién tiene la culpa? Si el comercio, la industria, el productor en el campo. Bueno, es difícil todavía, el gobierno está atrás de esa pista, a ver quién es el culpable de esta cuestión. Lo cierto es que al consumidor siempre le toca sacar un billete más del bolsillo. Sí, y bueno, y en medio de todo esto se arregló la UPC, Sí. acuerdo salarial hoy. Sí. Con el gobierno de la provincia había quedado pendiente, cerró por un 15% no acumulativo que se va a terminar de pagar a mediados de año y después se sentarán en agosto para ver cómo está todo, cómo está la economía, cómo está la cuestión sanitaria y qué queda como saldo Así es. de esta parálisis económica. Bueno, en medio de una tarea de los docentes totalmente trastocada de lo Así normal, sí, están dando muchas clases a través de online, digamos, a través de distintas plataformas, tratando de por lo menos aprovechar en parte
el tiempo mientras tanto regresan las clases, que no volverían en el corto plazo, ¿no? Por lo que dijeron desde el Ministerio de Educación, las clases pueden seguir esperando, incluso el propio presidente lo señaló en los últimos días. Nos vamos a los auspicios y enseguida tenemos a nuestro primer invitado, por supuesto, a la distancia, ¿no? Así es. Ya volvemos. Auspician este programa Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo Ciudad de Río Cuarto, AEFIP, UPC, Tarjeta Naranja. Bueno, 9:15 de la noche, seguimos en Entre Líneas y vamos a hablar del último tema que mencionábamos recién, ¿no? Que es el acuerdo paritario de los docentes, pero también mencionábamos los docentes de la provincia y del país, ¿no? Sí, claro. Y en todo el mundo, me parece. Mundo. Están viviendo un tramo muy particular. Nadie estaba pensando en un cambio tan rotundo de un momento para el otro. Los docentes están tratando de hacer lo que pueden mientras tratan de aprovechar el tiempo con los chicos para que no se pierdan tantos días de clase mientras vuelven a las aulas en algún momento que vaya a saber cuándo es. Bueno, lo cierto es que vamos a hablar de estas cuestiones, además de la cuestión salarial netamente, del cambio que hubo en la docencia, cómo se acomodó la docencia cordobesa a este nuevo esquema, y esta discusión también pendiente con las escuelas privadas que está teniendo el gobierno nacional, porque hay muchos padres que lógicamente al no tener actividad no tienen ingresos y el afrontar la cuota del colegio es de 1, 2 o 3 chicos es realmente complicado, ¿no? Sí, claro. Bueno, Juan Monserrat está ya en línea con nosotros. Juan, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué dice? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, primero vamos a lo último que conocimos, esto del arreglo salarial, que todavía estaba pendiente, a muchos se habían olvidado de esta cuestión, de que los docentes de Córdoba, en medio de toda esta situación, todavía no habían arreglado su salario para este año. Bueno, ¿qué evaluación hace de este acuerdo tan particular, no? Bueno, en principio no es un acuerdo que aún le satisface totalmente, pero es el acuerdo posible en una coyuntura del país, de la provincia muy difícil,
En realidad, la Asamblea había rechazado este aumento salarial. Lo que pasa es que estábamos discutiendo en una determinada contextualidad y esa contextualidad se fue modificando a través de la pandemia. Entonces no es lo mismo discutir en un clima de cierta normalidad, discutir en un clima de mucha excepcionalidad. Y eso es tal vez el cambio más importante por el cual nosotros hemos decidido firmar el acta y cobrar los aumentos salariales, porque entendemos que hay una coyuntura muy difícil, porque entendemos también de que esta decisión del gobierno nacional, acompañada por los gobiernos provinciales, de priorizar el tema de la salud a costa de la economía, a la corta o a la larga esto va a traer muchas consecuencias en el plano social y en el plano económico al municipio, provincia y nación, ¿no? Entonces me parece que, bueno, lo peor no pasó, sino que va a pasar, y ahora vamos a ver los efectos de la pandemia, que no tienen que ver con los sanitarios, sino que tienen que ver con las condiciones sociales y económicas de las cuales cada sector va a tener que enfrentar la realidad. Juan, más allá del contenido del acuerdo, ¿esto despeja ciertas dudas que dejó el gobierno provincial cuando anunció recortes en los salarios? Digamos, con esto queda claro que los docentes no van a tener recortes de sueldos en abril, sino que va a ser solamente para los de mayores salarios. No está claro el tema. No sabemos si va a haber recortes, en realidad. Yo creo que el gobierno nacional ha tomado una decisión de un avance muy fuerte de sectores muy concentrados en la economía del país que le exigieron a las clases políticas hacer recortes. Entonces, en función de eso, han tenido que adoptar determinadas medidas como para leer lo que un sector importante y concentrado de la población exige al Estado. Yo creo que es un error. Exigir al Estado que se siga recortando salarios puede aparecer como políticamente muy bueno, ahora no es bueno de que funcionarios de primer nivel en una etapa de crisis de tal densidad y con tantas horas de trabajo, digamos por una cuestión de que hay un sector que decide o pone el acento en que el Estado se tiene que achicar, en este momento no se tiene que achicar, todo lo contrario. Necesitamos a los gobernadores, a los intendentes, a los ministros trabajando fuertemente para que preserven la vida de todos los argentinos. No es bueno que funcionarios, policías, enfermeros, que los propios docentes están trabajando en sus escuelas o desde sus casas, estén soportando de alguna manera el efecto de la crisis de la pandemia, han recortado sus salarios. Por lo tanto, me parece que hay un deseo de parte de un sector de la población de ver que hace un esfuerzo el Estado, y el Estado está haciendo innumerable cantidad de esfuerzos que no solamente tienen que ver con el esfuerzo que hace cada uno de los agentes públicos para sostener la sociedad, sino que también hay una caída de actividad económica estrepitosa por la cual tienen que existir a sectores que antes no lo tenían que asistir al Estado. Claro. Entonces me parece que, bueno, aquí hay, además de un problema sanitario y un problema de orden político, de orden social, de toma de decisiones, que evidentemente esto hay que tener mucha precaución y mucho pulso para poder sostener casi todas las áreas que tienen mucha dificultad y es muy novedoso, digamos, no hemos vivido, por lo menos en lo que me toca a mí, vivir este tipo de crisis en donde un virus cambia las relaciones sociales, las relaciones económicas, las relaciones culturales y las relaciones sociales de todos los argentinos, ¿no? Claro. Juan, ¿imagina factible un recorte a docentes, a policías? No, policías han dicho que no. Esperemos que a docentes tampoco, muchos de policías y servicios de salud no, pero a mí me temo de que más que aplicar un recorte, el recorte se produce de hecho porque no hay recaudación. Claro. Evidentemente, si usted no tiene actividad económica no recauda, si la gente no carga combustible y usted dice que es en su casa, todo lo que es ingresos brutos, devenidos de IVA, ingresos brutos y todos los impuestos que van vinculados a combustible se caen. Si usted dice que por hacerle una ayuda a todo el sector salud no tiene que pagar contribuciones patronales al sistema de seguridad social, bueno, alguien tiene que afrontar el pago de jubilaciones y pensiones y el UH de lo que no se paga. O sea, hay una situación de excepción. Yo lo que quiero magnificar, lo que quiero explicar,
es que las decisiones que están tomando el Ejecutivo pueden no gustarnos, pero resultan absolutamente lógicas, porque la ecuación económica y los circuitos económicos de ingresos y egresos de los estados está absolutamente alterado. Claro. Juan, ¿y qué expectativas tienen con respecto a la actividad? ¿No? Parece que va a ser lo último que va a volver después del fin de la cuarentena obligatoria. ¿Ustedes tienen algún tipo de información o hay algún tipo de consultas a los gremios? Nosotros, si nos consultan los gremios qué vamos a hacer frente al recorte, vamos a decir que no vamos a participar en ningún recorte. Uh-huh. Ningún sindicato, ningún sindicalista y ningún dirigente va a participar en ningún recorte. Eso, ese tranquilo, que con nosotros no cuenten para estar firmando ningún acuerdo que vaya a la baja. Sí podemos contribuir como estamos contribuyendo con nuestros militantes y con nuestras organizaciones para que la gente pueda llegar a tener el derecho social a la educación. Estamos aprendiendo a utilizar las tecnologías, estamos no dando clase para 25 alumnos, sino dando clase a cada uno de los 25 alumnos que tenemos. Estamos utilizando nuestras herramientas, nuestras conexiones a internet, nuestros aparatos en casa, nuestros enlaces con distintas organizaciones que nos van proveyendo material para que las clases no se pierdan. O sea, mayores esfuerzos nosotros no se nos pueden pedir. Uh-huh. Y menos nosotros vamos a tolerar que se nos hagan recortes. Ahora entendemos claramente de que los gobiernos están en mucha dificultad y además que tienen una prioridad del miedo del coronavirus. O sea, todos los esfuerzos económicos tienen que estar planteados para tener los casi 700 respiradores que hay que tener en Córdoba para que cualquier enfermo que entre en una etapa de enfermedad muy complicada pueda tener el derecho a la salud que le hace falta para ese momento crítico en la cual seguramente la porción de cordobeses va a entrar. Uh-huh. Juan, ¿tienen información de cuándo pueden llegar a volver las clases? No lo sabe nadie. ¿Hay posibilidad de que vuelvan después de julio o después de las vacaciones de julio directamente? No sé, no le diría exactamente cuál es. ¿Qué es lo que esto lo está manejando el comité sanitario. Uh-huh. O sea, si hay clase o no hay clase no es una decisión ni de Trota, ni de Caubac, ni del gobernador, es un comité sanitario que está diciendo el virus corre por acá, corre por allá, tenemos localía, se está expandiendo muy rápido, eso la prioridad es el comité sanitario. Uh-huh. Y el comité sanitario es el que va determinando si nos podemos juntar, podemos volver a la normalidad o no podemos volver a la normalidad. Claro. Si el comité sanitario dice que no hay que volver a la normalidad porque el virus está creciendo de una manera exponencial y los casos de enfermedad son cada vez más altos, seguramente lo que se va a recomendar es que precisamente no nos juntemos, no vayamos, no salgamos de la casa, no transitemos y nos quedemos en casa como es la consigna hoy prioritaria. Juan Monserrat, muchísimas gracias. No podemos nosotros opinar sobre este tema porque no sabemos nada. Sí, claramente. Y además no tenemos toda la información de lo que está pasando en Argentina. Uh-huh. Uh-huh. Bien. Juan Monserrat, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. Bueno, un gusto. Hasta luego, que les vaya muy bien. Buenas noches. Igualmente. Bueno, el secretario general de la UPC, ¿no? Que obviamente lideró el acuerdo salarial firmado ayer y está analizando de esta manera lo que pasa con el coronavirus y es medio su raro, sector, ¿no? Se hace un acuerdo salarial, pero a la vez no se descarta que no haya recortes. Sí. El anuncio fue ambiguo. Sí, fue confuso, sí. Uno puede entender que el recorte en los sueldos en el gobierno provincial va a ser solamente para los salarios más altos. ¿Qué se entiende por más alto? Claro. ¿Hasta Primero, dónde? ¿cuál es el umbral? Claro. Segundo, ¿los salarios más altos de la planta política o los salarios más altos en general? Uh-huh. Que incluye también personal de planta, que tiene salarios altos. Pero la ministra coordinadora, Silvina Rivero, dijo que principalmente van a recibir el recorte quienes ganan más. Él principalmente abre la puerta para que sea general, con porcentajes menores, pero sí que los descuentos sean universales en la administración. Lo dijo recién Monserrat, no queda claro. No lo tienen claro los gremios. Y planteó que no se va a aceptar de ninguna manera. Es gente que está ganando muchos 25.000, 30.000 pesos. Sí. ¿no? Sí, lo que gana un docente. No son ricos. Un recorte en los sueldos. En este contexto de inflación disparada, más que nada de los alimentos, sería catastrófico, ¿no? Sí, estamos discutiendo recortes a los docentes ya, ¿no? Sí, bueno, es una situación
como decíamos, Erros, ¿no? Extraordinaria en un país que no venía precisamente bien, ¿no? Sí, sí, el punto de partida era muy malo y esto empeoró todo eso todavía un poco más. Vamos a la pausa y vamos a analizar en un rato la situación económica del municipio. Bien. Y las medidas que se han tomado para aliviar la situación de quienes hoy están padeciendo más que nada la parálisis económica. Ya volvemos. EPEC te recuerda que podés realizar todos tus trámites desde nuestra web, epec.com.ar. También podés pagar tu factura, aunque esté vencida, desde nuestra app, que encontrás en la tienda de descargas de tu celular. Es más rápido, cómodo y seguro. No hace falta que concurras a un centro de atención comercial. Así, nos cuidamos entre todos para evitar la propagación del coronavirus. EPEC, para seguir creciendo juntos. Universidad Nacional de Río Cuarto. 48 años de educación pública. Hoy Hemos informa. Cómo evitar el derroche y cuidar de nuestra agua. Cuidados diarios a tener en cuenta. Cerrar bien las canillas para evitar goteras. Reparación de pérdidas en cañerías. Date duchas cortas. Cerrar la canilla cuando te laves los dientes. Usa el balde para limpieza de vehículos y riego de jardines. Con tu aporte estamos cuidando el recurso agotable del agua. Y con la implementación de la factura ecosustentable, ya somos parte del cuidado del medio ambiente. Evita derroche, cuidemos nuestra agua. Es única, es nuestra.